Bienvenidos. Tarde, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En unos momentitos daremos comienzo con la reunión. Vamos a esperar que se sigan sumando las personas, ¿sí? Muy bienvenidos a los que van ingresando. Buenas noches, bienvenidos a todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Joana Triana. Nosotras, junto con Silvina, hacemos parte del equipo de la ENAP. Les damos la bienvenida a la segunda edición del ciclo de conferencias ENAP 2022. Bueno, el día de hoy el doctor Gabriel Feldman nos acompaña. Es doctor en Ciencias Económicas de la UBA, docente de la Maestría en Finanzas de la ENAP y miembro de la directiva de SAP, quien nos va a hablar un poco sobre la sustentabilidad y el modelo de negocios. Bueno, señor doctor Gabriel, le doy paso a su conferencia. Bueno, antes que nada, perdón, quería comentarles que las preguntas las pueden desarrollar vía chat o también al final de la sesión vamos a dar un espacio, unos 15 minutos, para que ustedes puedan interactuar de esta forma, si es así como lo prefieren. Doctor, le doy paso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, ahora sí. Gracias por participar. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta sesión. De hecho, hay un muy buen número de participantes en esta videoconferencia, y eso de por sí ya habla de la importancia que le estamos dando a este tema, lo cual es un puntapié inicial, en el sentido de que justamente una de las temáticas en la que voy a hacer hincapié es en que la capacitación es uno de los ejes en los que se basa poder llevar esto a la práctica, ¿no? Y este es un poquito el contenido que vamos a ver en la presentación, una especie de guía, inteligencia de negocios como eje de desarrollo y su vinculación con la sustentabilidad, estrategia empresaria para la maximización de valor, enfoque de las partes interesadas, marco de apetito al riesgo, y vamos a ver un modelo integrado. Sobre todo, la temática requiere un enfoque integrador y vincula, como pueden ver en esta presentación, temas de sustentabilidad, de inteligencia artificial, estrategia empresaria, finanzas. Es un tema que necesariamente hay que verlo de forma transversal. De hecho, que esto es propio de las carreras de posgrados en las que la mayoría estamos vinculados y en la que está inserta o se enmarca esta charla. Como puntapié inicial, yo voy a hacer, y como dije en la placa anterior, mucho énfasis en la vinculación del tema de sustentabilidad con inteligencia de negocios. Me baso en esta placa que este es un informe del Foro Económico Mundial, que es un informe de riesgos globales, que se basa en la opinión de líderes de riesgos a nivel nacional que identificaron los riesgos críticos de corto plazo de muchos países. En este caso está hecho en base a 124 países, que a través de encuesta de opinión que efectúa, como dije, el Foro Económico Mundial. De hecho, que es probable que las áreas destacadas en estas respuestas brinden una perspectiva sobre cómo las prioridades nacionales después de riesgo a corto plazo puedan compararse con los riesgos y perspectivas globales, es decir, de cada uno de estos países respecto de la globalidad, ¿no? Este informe también, de hecho, que se basa y respalda la plataforma del Foro Económico Mundial, dedicada justamente a catalizar esta nueva forma de economía y sociedad, acelerar una acción climática para las personas y el planeta, y aprovechar justamente las tecnologías de esta nueva revolución industrial a la que hago gran referencia. Justamente sobre este último aspecto, el aspecto de respeto medioambiental, como se lo denomina, es un eje importante en el desarrollo tecnológico, y aquí ya vemos un primer hilo en común o hilo conductor, ¿no? Sabemos que el aspecto ambiental, por supuesto, es representativo del concepto de sustentabilidad, aunque sustentabilidad, por supuesto, es mucho más abarcativo, pero también esta temática, digamos, refiriéndome a la nueva revolución industrial, es su propósito automatizar también procesos que sean peligrosos para la persona, por ejemplo, que pongan en riesgo la salud, las piezas cortantes, trabajar con temperaturas extremas, etcétera, lo cual hace referencia justamente
a otro de los aspectos de la sustentabilidad, que es el valor social. Con lo cual, vamos a ver que hay muchísima interacción entre los temas, justamente. Y fíjense que, ¿por qué elegí esta placa como disparador? Fíjense cuáles son los ítems que destacan estos analistas de riesgos globales. Primero, lo que se aprecia en la placa concretamente es que los ítems de, fíjense, inteligencia artificial, biodiversidad y preservación y mitigación del cambio climático son los que encabezan la lista de temas, digamos así, menos resueltos, como dice en la placa de Early Development, es decir, los que más hay por hacer. Justamente son los de Business Intelligence y los de sustentabilidad. Entonces es como que ahí hay que apuntar los cañones. En cambio, fíjense que esta placa es simplemente una continuación de la anterior. Otros temas que uno por ahí hubiera creído que son a donde hay que apuntar, pero ya hay un amplio desarrollo al respecto. Por supuesto que también como comentario mencionar que cada actividad puede desarrollar los aspectos específicos de su negocio. Yo concretamente cuando desarrollé mi tesis doctoral en la UBA lo hice orientado a una actividad en particular, en este caso la industria del calzado, pero cada uno de ustedes tendrá que orientarlo al sector, en fin, agroalimentario, aeronáutico, etcétera, más allá de que las pautas genéricas son siempre válidas. Todas estas placas iniciales vamos a hablar de la vinculación de inteligencia de negocio y sustentabilidad, que justamente el argumento es el que acabo de mencionar. Las organizaciones se enfrentan hoy a nuevos riesgos y consecuentemente, digamos, estos nuevos riesgos, consecuencia de nuevos negocios, esta es la realidad. Sin lugar a duda, gran parte de esto tiene que ver con la tecnología. Si mencionamos este aspecto financiero de este nuevo entorno, podrían mencionarse factores mencionados que están en la placa, ¿no? Es decir, crédito digital, financiación colaborativa, criptoactivo, etcétera, lo que estamos viendo en pantalla. Las empresas han tenido que evolucionar hacia estos servicios tecnológicos donde se enfrentan a empresas con un enfoque de tecnología, como se dice actualmente, disruptivo, es decir, llegan a generar costos demasiado bajos, obviamente servicios muy atractivos para los clientes. Hay muchas organizaciones innovadoras que están ofreciendo servicios innovadores y ello representa un desafío, por supuesto, para todas las empresas. Estos cambios imponen grandes retos a los empresarios, por ejemplo, en un tema de inversión, concretamente en tecnología a la que no estaban acostumbrados. Lo relacionado a inteligencia artificial o inteligencia de negocio ocasiona altos costos para las empresas al incorporar esto en las organizaciones. Hay un tema también de inversión en talento. Hay un gran apetito hoy por encontrar profesionales con alto nivel de riesgo tecnológico. Y el problema que enfrentan las empresas es que este tipo de personal quiere rotar muy rápido. Es decir, esto es lo que, entre comillas, se llama el riesgo de escasez de talento. Y repito, no porque no lo haya, sino al contrario, por una sobrecapacitación y una sobredemanda. Es por eso que se ve tanto que se le ofrece a los jóvenes trabajar desde casa, desde otro lugar del mundo. Hoy para trabajar en riesgo en la actualidad se pide un conocimiento de Python, R, Power BI, Java, una alta capacitación. Es decir, fundamentalmente debe tener además un conocimiento en procedimientos automatizados y procedimientos del negocio, que es lo importante. En concreto, herramientas de primera línea. O sea, se requiere un alto nivel técnico, analítico, normativo, y la realidad es que esto hace que las áreas de riesgos sean mucho más robustas y agregan valor a las empresas. Ocurre lo mismo con Big Data. Cuando las empresas quieren sacar provecho de los datos, se dan cuenta que necesitan personas diferentes. Bueno, el tercer reto, que como digo estoy enunciando ahora, son la inclusión financiera digital. En Latinoamérica en general el nivel de inclusión financiera es muy bajo, menor al 40%. Esto, por supuesto, podemos decir que todo reto es una gran oportunidad, cuando hablamos de que a toda esta gente se puede llegar desde un punto de vista empresarial, asociado al tema de la tecnología. Algunos ejemplos de uso de inteligencia artificial, que, por supuesto, inteligencia artificial, resumo, se refiere básicamente a la capacidad de la máquina de pensar de manera similar a los seres humanos. Podemos hablar de recomendación de productos y servicios, automatización de servicios a través de chatbots, reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, segmentación de audiencia, campañas digitales, es decir, son todos temas a los que ya estamos acostumbrados en la vida
cotidiana actual, pero eran extraños hasta hace poco tiempo, esa es la realidad. Ahora bien, todo esto marca que no hay un único camino para incorporar esta temática de los riesgos en el modelo de negocio. Hay riesgos tradicionales a los que en finanzas estamos acostumbrados, cuando hablábamos riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, pero hay riesgos nuevos o riesgos emergentes. Riesgos regulatorios, riesgos de ciberseguridad, de infraestructura tecnológica, y el famoso, o el que acabo de nombrar, el riesgo de, entre comillas, escasez de talento. Es decir, tendrían que ser incorporados en el análisis, y es lo que está referenciado en esta placa al presentarse estas grandes pautas del modelo de fabricación 4.0. En este contexto es que el incremento del riesgo regulatorio en materia de sustentabilidad, o más bien abarcativa también, como se lo llama, ESG, de Environmental, Social y Corporate Governance, se ejemplifica en cómo vincular la normativa nacional e internacional en esta materia y cómo las empresas van a adaptarse a tener nuevas prácticas en ESG. En este sentido, es clave el hecho que hay empresas que solo contratan proveedores si a su vez ellos adoptan también este criterio en el resto de la cadena. O sea, hay que observar, fíjense que en la placa el modelo de negocio hace referencia a redes colaborativas y cadena de suministro. Seguramente un sólido desempeño en estos temas de ESG va a posibilitar una base de inversiones más estables, un menor coste de capital, un mejor acceso al financiamiento, es lo que en finanzas le llamaríamos, y en esta temática, un financiamiento sustentable, un mayor compromiso con los empleados, mayor lealtad al cliente, en fin, vamos a ir desarrollando estos temas a lo largo de la presentación. El desafío que enfrentan los gestores de riesgo es entonces cómo integrar este aspecto de ESG en el modelo tradicional. Algunos intentos, por supuesto, en la forma de modelar son los métodos cualitativos, con mapas de calor, modelos matemáticos como simulación, huella ecológica, es decir, hay modelos cuantitativos y cualitativos que también vamos a ir describiendo. Una de las complicaciones que se presenta en el sentido es que el mecanismo tradicional de evaluar eventos, como hacemos en finanzas, aquí no es aplicable porque hay digamos, no hay un historial en esta materia. Esto es lo que da un gran espacio de herramientas cualitativas para poder hallar estos riesgos inherentes, ¿no? O sea, antes el enfoque del riesgo era más bien, se hablaba de preventivo y reactivo, ahora se habla más bien de proactivo, en el sentido de agregar valor aportando a la organización y no solamente de mitigar los impactos, ¿no? En la actualidad no solo es la influencia del marco económico lo que obliga a transformar la industria, hay necesidades de cliente que van cambiando. Los nuevos mercados hoy se basan en la personalización, creación de nuevos productos, servicios innovadores. Los clientes exigen calidad en los productos y están dispuestos justamente a pagar por esa experiencia o por el servicio más que por el producto en sí, o por lo menos paralelamente al producto. Esto hay muchas investigaciones hechas al respecto, cuando se suele consultar cuánto más pagarían, ¿no es cierto?, los clientes por un producto sustentable, etc. Bien, continuando con estos temas de la nueva revolución industrial, también se recibe, en realidad recibe múltiples nombres esto, ¿no? De industria 4.0, recibe nombres de fabricación avanzada, ciberindustria, industria digital, industria inteligente, y por supuesto, al igual que muchos temas, ¿no?, en nuestro campo del conocimiento, en que se aplican múltiples denominaciones. Hago también una aclaración, yo en esta presentación me refiero a industria 4.0 como un término colectivo, ¿no?, para referenciar a tecnologías, conceptos de organización de cadena de valor, marcada por una convergencia de tecnologías, siempre digitales, físicas, biológicas, pero que la idea es que cambie el trabajo tal como lo conocemos. Es decir, no es mi intención en este momento ver la diferenciación si nos referimos a industria 4.0 o el nuevo término de industria 5.0 que se habla ahora, simplemente hago referencia con el hecho de nuevas formas de implementar tecnología en las empresas para vincularlo con sustentabilidad, es simplemente mi objetivo. Es decir, me refiero a un conjunto, en este caso, de dispositivos, tecnologías,
principio de funcionamiento de organizaciones que permite un aprovechamiento de los datos para mejorar el desempeño de los productos a lo largo del ciclo de vida, ya utilizando terminología de sustentabilidad. Y sobre todo que esta gestión y productos centrados en el ser humano. En este sentido serían ejes la eficiencia y una mayor productividad. Por supuesto que la implementación de tecnología por sí sola no es garantía de eficiencia ni de productividad, pero conduce en ese sentido. Siempre hablamos de, en este caso hay una cuestión de instantánea o en tiempo real, hay una virtualización por tema de simulación que la mayoría de los modelos tienen insertos. Por supuesto que la clave de esto está en lo que le llamamos el concepto de good data, es decir, no es solo big data, sino que solo se consigue este concepto de good data cuando las empresas y sus directivos entienden su negocio y entienden al consumidor, es decir, hacen las hipótesis adecuadas para sacar partido a esa inmensa cantidad de datos que manejan las organizaciones. Estos conceptos de Big Data, Good Data o Smart Data y también el Business Analytics que venimos hablando, están generando un cambio cultural, por supuesto propiciado por la tecnología, pero que requiere de un cambio organizativo y sobre todo de ejecutivo preparado para esta nueva realidad. Es más, digamos, hasta considero que un compromiso que debe asumir el empresario es formarse en estas materias, ¿no? Es un tema que nadie nace sabiendo y deja afuera toda especulación respecto de, por ejemplo, si es suficiente o no el instinto empresario para llevar adelante una organización en este nuevo contexto, ¿no? Porque muchas veces lo que participamos en las jornadas hay distintas visiones, ¿no es cierto? Pero queda evidente en esto un enfoque integral y la capacitación como un pilar de apoyo. Los ejecutivos de esta nueva industria tendrían que conocer modelos de negocio, técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos, tener un espíritu emprendedor, liderar nuevos trabajadores digital y sobre todo estar preparado para reciclarse, ¿no? En esta vanguardia. Por supuesto, asignar tareas como corresponde a toda labor de conducción. Si vinculamos esto con el tema de académico, esto entraría en lo que se conoce como I+D+I, ¿no? Investigación, desarrollo, innovación. Hoy la gestión del conocimiento parte de la base que la investigación no es un gasto, sino una inversión para las empresas, y en este caso, concretamente, cómo las tecnologías digitales tienen impacto en la generación de valor. Por supuesto que hay también beneficios fiscales a través de instrumentos de políticas tecnológicas, que en este caso, obviamente exceden la temática de esta charla, pero son temas importantes para indagar, en forma específica, por los que están interesados en incorporar estos temas. En este sentido, la relación de capacidad, de innovación y competitividad es un tema clave, ¿no? En que interactúan las universidades, las empresas, el sector gobierno, y con esto ya doy una primera aproximación al término de stakeholders o partes interesadas, que lo vamos a desarrollar también en la presentación. Bien, esta placa se centra mucho en cadena de suministro, por supuesto, en este caso cadena de suministro inteligente, que van a estar altamente automatizadas, integradas y van a ser posibles gracias a interacción de software y comunicaciones, ¿no? En lugar de una integración horizontal, que es habitual en la industria, la colaboración entre empresas en la industria, en esta nueva revolución industrial, se basa en configuraciones para ofrecer soluciones a medida del cliente. Ese es el nuevo concepto, ¿no? Esta digitalización permite automatizar los procesos de la cadena de suministro. La idea es identificar al producto a lo largo del proceso de producción, permitiendo al fabricante ser más sensible a cambios en los pedidos. Esa visibilidad de los movimientos de la red de suministro proporciona transparencia. Y van a ver cómo vinculo mucho esto con el tema de sustentabilidad, porque justamente esta transparencia constituye uno de los pilares de apoyo de un entorno sustentable, porque contrarresta esa asimetría informativa que suele caracterizar las relaciones entre empresas o entre empresas y consumidores. O sea, y con esto vinculo mucho este aspecto de sustentabilidad con tecnología. Aunque esta automatización podría dar lugar inicialmente a una reducción de puestos de trabajo, podría pensarse en este sentido, no, para nada es evidente esta conclusión de que se conduzca a una reducción global del empleo industrial. ¿Por qué? Porque la experiencia indica que el aumento en la productividad del trabajo tiende a
conducir a nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, en este caso, fabricación de robots, creación de sistemas virtuales, industriales, o nuevos servicios postindustriales. Además, en la medida en que el valor agregado del servicio y la innovación se impongan, por supuesto, al costo laboral, se tienen que crear nuevos puestos de trabajo, principalmente vinculados a esta nueva tecnología o diseño de productos y servicios. También debería esperarse un cambio, hablando en el contexto nuestro, en la demanda del profesional. El número de personal semicalificado debería ir en descenso y crearse nuevos puestos de trabajo de alta calificación, sobre todo vinculado a tecnología de la información. La industria va a precisar que la demanda y la formación universitaria se ajuste a estos nuevos requisitos, ¿no? En un entorno empresario. Habría que proporcionar, digamos, profesionales con conocimiento de las tecnologías digitales que estén a la base de este nuevo modelo, ¿no? Por supuesto, cada uno de nosotros desde nuestro campo de conocimiento. Es decir, todo se relaciona mucho con la capacitación, como lo dije desde el primer momento de esta presentación, y la importancia de la formación para insertarse en este nuevo mundo laboral. Es un nuevo modelo que va a impactar positivamente en los tres pilares del concepto de sustentabilidad, ¿no? O sea, el económico, el ambiental y social. Por supuesto que debería estar el Estado por detrás, ¿no? Porque hay que conseguir un crecimiento también sostenible, que evite generación de brechas sociales, que dejen afuera justamente de este estado de bienestar a grupos más desfavorecidos, sin generar una sociedad, digamos así, de dos velocidades, ¿no? El concepto de HSE, en este caso también le agrego el término 4.0, en este orden de idea implica la digitalización de este proceso de HSE, o sea, Health, Safety, Environment, y lo vemos desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado indica que en este nuevo contexto surgen nuevos escenarios de riesgo que habrá que evaluar, y por otro lado, paralelamente también debemos estar en condiciones de automatizar esos procesos administrativos o de gestión de dichos riesgos, justamente. Y aquí es donde intervienen los software, las soluciones tecnológicas que permiten evidenciar los posibles riesgos, obviamente establecer los controles, evaluar la eficiencia. La idea es que esto permita lograr los beneficios que están enunciados en la placa, ¿no? O sea, agilidad, es decir, mantener una comunicación asertiva, o sea, eliminar el riesgo de esta información, eliminar el riesgo y que no esté sesgada sobre todo esta información. Que puede dar lugar, por supuesto, eso podría dar lugar a desviación en los procesos. Mayor flexibilidad que genere, digamos, porque muchas veces se presentan organizaciones resistencia al cambio, ¿no? Y eso se puede solucionar más fácilmente cuando se cuenta con herramientas específicas de gestión. La que se busca, digamos así, es lo que se llama el minimalismo, es decir, hacer más con menos, y, por supuesto, el involucramiento de todas las partes interesadas. Rapidez, porque trabajar en forma automatizada genera evidencia de cada uno de los procesos, y eso posibilita que el entorno sea auditable, ¿no? Por lo tanto, podría después sometérselo al cumplimiento y certificación de normas. Son todos temas que están por detrás de estos aspectos de sustentabilidad. La realidad es que todo esto conduce a eficiencia, integración de los sistemas de gestión con los software específicos de cada actividad. Este tema de los estados de información no financiera, este tema tiene su origen en Europa. Se implementó un documento sobre lo que se llama taxonomía. La taxonomía sostenible en la Unión Europea es un sistema de clasificación de actividades económicamente, ambientalmente sostenibles. Esta clasificación determina que cuál se considera sostenible y qué actividades no lo son, por supuesto. Y gracias a esta hoja de ruta, los inversores van a tener más seguridad a la hora de invertir en activos sostenibles. El propósito que tuvieron es alcanzar un ecosistema financiero sustentable, digamos, desde el punto de vista de su mantenimiento en el tiempo, como contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. En este sentido, la Unión Europea entendía que compartía mucha información sobre sustentabilidad, pero consideraba que no era información que era, digamos, que sea comparable, ni que se utilizaran indicadores homogéneos. Entonces, el objetivo de aumentar esta transparencia
y comparar las oportunidades de inversión es que se implementaron estos documentos, ¿no? O sea, implica una manera en que las empresas pueden transmitir qué actividades tienen mayor credibilidad ambiental y ecológica. Representa también un marco para que las empresas que contribuyan en términos de sustentabilidad puedan obtener financiamiento. Me refiero frente a las que no lo contribuyen, ¿no? Y que van a estar, por supuesto, más limitadas en este sentido. Y esto se relaciona mucho a lo que llamamos en finanzas la función financiera, ¿no? Del financiamiento y las inversiones. Esta taxonomía, a su vez, fija los indicadores que tienen que publicar las empresas para comunicar su sustentabilidad. Es decir, no vale cualquier indicador. Por supuesto que deben publicar también sus indicadores financieros, ¿no? Es decir, en concreto, las empresas tienen que divulgar la proporción de su facturación, de su inversión en activos fijos, de sus gastos operativos derivados de las actividades que se consideran medioambiente sostenibles o asociadas a este tipo de actividades. Como un dato importante es que en esta normativa también incluye normas para pymes. Constituye una referencia sobre la información que las empresas podrían solicitar a las pymes proveedoras y a las clientes en la cadena de valor. Por supuesto que incluye también información no financiera, no solo la financiera que mencioné recién, y que es la que en realidad está citada, la no financiera, en la placa siguiente. Y el propósito es identificar riesgos para mejorar la sustentabilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y, por supuesto, la sociedad en general. Y para eso contempla aspectos como factores sociales y medioambientales. En este sentido, España va a estar en la vanguardia en esta temática de transparencia de estados no financieros, me refiero, ¿no? Si bien, digamos, actualmente en España es obligatorio para empresas de más de 250 trabajadores, y antes lo era para empresas de más de 500 trabajadores, lo menciono a esto como miras a su cumplimiento voluntario por parte de las empresas, ¿no? O sea, a algunos aspectos ver que están implementados y a dónde podría irse. Esta placa describe concretamente lo que incluye los estados de información no financiera. Vemos que es una definición muy completa, con muchos matices, que va más allá de los elementos sociales y medioambientales. En España, concretamente, debe presentarse adicionalmente a los estados financieros. Fíjense que a la derecha dice que debe ser comparable, y se refiere a hacerlo con distintos ejercicios respecto de otras organizaciones, ¿no? Existen normativas estándares para el cumplimiento de estos estándares no financieros, para su auditoría, para su publicación, etc. Bien. Estamos entrando en un tema de ver cuál es en forma integral este nuevo contexto. La realidad es que hoy en día los cambios son la norma, digamos así, en las empresas, y como tal se redefinieron modelos industriales, de negocio, y también, en este caso, el rol del administrador financiero, que es a lo que hace referencia la placa. Hay una creciente incumbencia de las finanzas en tecnologías digitales, en nuevas fuentes de financiación, y se combinan orientando esta función financiera hasta toma de decisiones enmarcada en esta creación de valor bajo este contexto, por supuesto. Y lo más interesante es que se prevé que la velocidad de este cambio se potencie en los próximos años, ¿no? O sea, eso presenta nuevos desafíos para transformar y adecuar también la finanza en este caso, pero repito, como lo mismo es aplicable para los distintos campos de conocimiento. Los stakeholders o partes interesadas, así que cada vez en mayor medida se preocupan por esta temática de negocio sustentable, procurando conocer cómo se incorporan estas variables en las decisiones empresarias y sobre todo cómo manejar también los riesgos relacionados, tanto en temas de prevención como de mitigación. Todo esto amplía, como vemos, la evolución y la visión de las finanzas y del administrador financiero, de una función, como podríamos decir, del contralor del pasado hacia una función estratégica hacia el futuro. Resulta relevante analizar en qué medida el sistema financiero puede a su vez facilitar esta toma de decisiones respecto de las compensaciones entre objetivos económicos, sociales y ambientales. Al respecto menciono algunas de las funciones del sistema financiero, por ejemplo, producir información ex ante sobre posibles inversores y asignar capital, supervisar las inversiones y ejercer el gobierno corporativo después de otorgar la financiación, facilitar la negociación y diversificación de riesgo. Es decir,
Estas funciones son particularmente relevantes para las finanzas sostenibles. O sea, esa asignación de fondos para su uso más productivo es un papel clave de la finanza. Por lo tanto, la administración financiera tiene un rol destacado en contribuir a esta toma de decisiones estratégicas sobre compensaciones entre objetivos, ¿no?, en materia de sustentabilidad. Es decir, dado que el sistema bancario, como por supuesto el mercado de capitales, según de dónde provengan los fondos, ¿no?, determina la asignación de recursos, es que el sector financiero desempeña un papel de liderazgo en esta transición hacia una economía baja en carbono o más circular. Por supuesto, en la medida que se opte por financiar empresas y proyectos sustentables. En la medida que al hacer el seguimiento de las inversiones, los bancos y los inversores en general también pueden influir en las empresas en las que asignan los recursos. Por lo tanto, tienen un papel importante en el control, en la dirección de estos comités de dirección empresariales, lo que implica también equilibrar los intereses, ¿no?, de las partes interesadas. Hay una tendencia creciente en financiamiento sustentable y consiste justamente en involucrarse con las empresas en pos de reducir el riesgo de que ocurran eventos adversos, es decir, el banco se involucra en la empresa porque de algún modo está también protegiendo sus intereses por el préstamo dado, ¿no? En esta transición hacia una economía sustentable, las empresas que internalizan estos principios plantean su objetivo de creación de valor a largo plazo, integrando este valor financiero, social y ambiental, es la idea, ¿no? Por supuesto que esta visión reconoce que es fundamental un análisis holístico, contemplar los objetivos de todas las partes interesadas, no solo actuales, sino también futuras. Es lo que está resumido en esta placa, ¿no? Tema de competitividad y políticas públicas. Actualmente convivimos en un tema de un clima anormal, cosechas y malas cosechas, migraciones forzadas. Todo esto en muchos aspectos se le asigna uno de los orígenes del cambio climático, que impone costos cada vez más altos, ¿no? Los gobiernos y las empresas y los inversores evalúan así cómo imponer un costo monetario proporcional a los responsables de estas emisiones de carbono que están influyendo en este cambio climático. En este contexto hay que definir, o es lo que se ocupan actualmente los reguladores, definir un precio del carbono que constituye uno de los desafíos en materia financiera más importantes en el sistema regulatorio internacional en la actualidad. Esa fijación de precio del carbono es esencial, ¿no?, porque crea incentivo para la descarbonización, porque al incorporar los costos de las emisiones de gases de efecto invernadero en los bienes y servicios, ¿no? Esto viene como consecuencia del protocolo de Kioto, que surgió de lo que se denomina el precio del carbono y sus mercados. Esta fijación del precio del carbono lo que busca, repito, es transferir el costo de emisión a sus emisores. Se conoce como la expresión el que contamina paga. Básicamente las alternativas que tienen los formuladores de política tienen dos formas de pensar en los precios. Una es, me refiero a imponer el precio del carbono. El primero es considerar el precio necesario para inducir cambios en el comportamiento en particular que impulsan las inversiones en tecnología. Esto es, digamos, relevante teniendo en cuenta el objetivo de alcanzar las metas del Acuerdo de París de 2015, que consiste en mantener el acuerdo de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados, es decir, concretamente imponer un impuesto a las emisiones. O sea, como decía, el precio del carbono necesario para inducir estos cambios. Y una segunda alternativa es un sistema de comercio de emisiones, que es un instrumento de mercado diseñado para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Esta segunda alternativa se basa en el principio de lo que se llama tope y comercio, es decir, el gobierno impone un límite máximo o tope sobre las emisiones totales de cada uno de los sectores y las compañías tienen que contar con un permiso por cada tonelada de emisiones que emiten, pero pueden recibir y comprar estos permisos, ¿no? Y así que se comercian entre compañías. La realidad es que las empresas suelen preferir estos esquemas comerciales respecto de la primera alternativa mencionada, que son los impuestos, porque los impuestos imponen directamente un precio al carbono, pero no garantizan un nivel de emisiones resultantes. Puedo, mientras pague, emitir todo, en cambio en el segundo no, porque tengo que conseguir esos permisos.
También donde entra el trabajo profesional en esto, ¿por qué? Porque el análisis de ciclo de vida y la cuantificación de la huella ecológica va a ser un factor relevante en este sentido, porque aporta información sobre las emisiones informadas por las empresas. Y sobre esa base se va a poder efectuar las estimaciones de costo para cada una de estas industrias en función de estas compras que tengan que hacer o los pagos de impuestos. Respecto del ítem del impacto en la competitividad, la realidad es que este criterio puede implicar una necesidad de subsidios que nivelen y permitan una continuidad de ciertas empresas en un periodo de transición incierto, ¿no? Es decir, en la medida que no se impongan condiciones a nivel global respecto de estos costos de las emisiones de carbono, puede repercutir en una relocalización de la producción, ¿no? Lo que obliga a una visión que esto sea tratado una visión sistémica. ¿Por qué? Porque si no se van a generar ventajas competitivas entre la producción local y extranjera. Este aspecto puede, digamos, conducir a ciertos países o comunidades a imponer medidas proteccionistas respecto al ingreso de productos provenientes de países o regiones con menores restricciones de emisiones, ¿no? A su vez, si se fija un precio de carbono elevado, eso va a impulsar la inversión en tecnologías bajas en carbono, pero también va a afectar negativamente a las empresas que no podrían adaptarse a este nuevo escenario o obtener este apoyo del gobierno que acabo de mencionar. En este contexto sería de esperar que las empresas menos resilientes pierdan parte del valor y aquellas con un mejor rendimiento se valoricen más, ¿no? Esto lo que implica es que la fijación del precio de carbono representa un importante desafío, por supuesto en temas de políticas públicas, y por este fuerte impacto, ¿no?, sobre la competitividad. Y tiene que evaluarse qué empresas y sectores probablemente se verán más afectados. Puse ahí en el gráfico el ciclo de mejora continua, caracterizado por planificar, hacer, verificar, actuar, porque esto implica una planificación consistente en un proceso formal y sistémico que lleva a las organizaciones a la definición de su visión de largo plazo, estrategias para alcanzarla, partiendo, por supuesto, de un diagnóstico interno y externo que sea capaz de identificar los factores clave de éxito para lograr una posición competitiva. Ahora, si lo aplicamos en sustentabilidad, en un modelo de negocio sustentable es trascendente definir objetivos en los planos estratégicos, tácticos y operativos. Es decir, estratégicamente tendría que establecer los objetivos acorde a este proyecto sustentable que se propone como meta. En un plano táctico, coordinarlo a este plan, y en lo operativo ejecutar, ¿no? O sea, ejecutar las acciones necesarias para materializar ese objetivo. Antes de comenzar a describir el proceso de trabajo con las partes interesadas, mencionar que este tema de sustentabilidad es responsabilidad de todos, por eso pongo este plano de stakeholders o partes interesadas. En particular,
hacia donde apunto en la siguiente parte de la presentación es el análisis de interés y poder de los participantes, que es la problemática que desarrollé yo en mi tesis y resumo en esta sección. El propósito es dilucidar los puntos a favor y en contra, quiénes son los stakeholders dominantes, los clusters, relaciones formales e informales, posibles coaliciones. Son todos temas que hay que pensar cuando uno trabaja en la parte cualitativa en esto en la empresa. En este sentido, el propósito de la administración de empresas es encaminar la gestión para dilucidar la incógnita de cómo pueden los equipos de alta dirección coordinar con las partes interesadas de manera eficaz para lograr esos objetivos estratégicos. De algún modo, como dije, esto resume una de las partes que yo desarrollé en mi investigación doctoral, el método SODA, Strategic Option Development and Analysis. La forma en que yo lo implementé es, seleccioné muestras a través de un criterio de muestreo de tipo bola de nieve, que es una técnica no probabilística empleada cuando la población es oculta o está limitada a un subgrupo pequeño de la población. En este tipo de técnica funciona en cadena, ¿no? Es decir, luego de observar un primer sujeto se le pide ayuda para que él identifique o ayude a identificar a otras personas que tengan un rasgo de interés similar. En este caso, haber incorporado o tener previsto incorporar factores de sustentabilidad. Y así continuar con el proceso hasta alcanzar un número de sujetos suficientes en la muestra. Si bien esta técnica no garantiza una representatividad, el objetivo percibido no es en este caso lograr una inferencia estadística sobre la población. Lo que queremos es estudiar en conjunto los aspectos mencionados con el propósito de producir un conocimiento a partir de estas intervenciones, ¿no? En estas sesiones de trabajo, a las que están referenciadas como mapas cognitivos, hechas con cada una de estas unidades muestrales, dicho en términos estadísticos, pero en mi caso estamos hablando con empresarios o consumidores, según cómo se esté enfocado el trabajo. En mi caso seguí una metodología ordenada, por supuesto no rígida, con el propósito de generar un diálogo, digamos, rico, generador, digamos, en que se generó información flexible. Esta técnica se apoya, y como estamos viendo en la placa, en mapas cognitivos para enfocar el problema, con un método de predicción y control. La idea es que, por supuesto, de una forma neutral, el investigador, en este caso lo que se llama un método de investigación-acción, proceder a interpretar y relacionar estas ideas que surjan del grupo, ¿no? El hecho, a su vez, de que cada participante pueda ver sus ideas en el contexto junto a los restantes participantes, yo he visto que, digamos, esto posibilita ver posiciones alternativas, ¿no? El propósito es siempre construir mapas globales integrando las visiones individuales. Repito, eso es lo que estamos viendo en la gráfica, pero siempre manteniendo en todo momento el anonimato y la confidencialidad. En mi caso, yo en primer lugar elaboré los mapas cognitivos individuales, que luego fueron analizados y agregados para la construcción de este mapa global, ¿no? Recordemos que un mapa cognitivo es un modelo, simplemente que refleja el sistema, digamos, de conceptos utilizados por los participantes para comunicar la naturaleza del problema que se plantea en cada sesión, ¿no? Digámoslo de otro modo, cada ítem representa el sentido que cada integrante percibe sobre el problema del grupo. Y conforma así una red de ideas en que cada línea representa la manera en que cada nodo es afectado, o tiene consecuencias en el otro nodo, ¿no? Por supuesto que el propósito del mapa global es asegurar un suficiente grado de compromiso sobre la naturaleza del problema, en que cada integrante se proponga dedicar energía para trabajar en un portafolio de acciones. Y este portafolio de acciones ya es la estrategia para abordar el tema en cuestión. Me pareció importante incluir una placa en el que aplique esta cuestión de sustentabilidad a las pymes, porque hay una masiva participación de pymes en la cadena productiva y de valor, por supuesto estamos hablando del contexto argentino, pero en general se aplica, con lo cual es oportuno puntualizar, de mi punto de vista, las principales características de las pymes como un factor condicionante, porque vamos a ver que tiene un efecto bivalente, ¿no?
Estas empresas presentan características distintivas en relación a su inversión, por supuesto, en capital de trabajo, que la hacen particularmente sensible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del lado del activo, los activos corrientes representan la mayor parte de esos activos totales, con lo cual sus necesidades operativas de fondo cambian muy directamente proporcional a las ventas. En estas empresas la competitividad se ha asociado normalmente positivamente al tamaño, justificado eso porque los beneficios representan en las empresas de mayor tamaño la economía de escala, un mayor poder de negociación frente a los agentes externos, una mayor solidez de la estructura financiera, o una mayor facilidad de acceso a los mercados internacionales. O sea, eso es como una forma de decir por las ventajas que suelen decirse de las empresas grandes respecto de las pymes. Pero la realidad es que es posible también mencionar una tesis opuesta, ¿no? Es decir, respecto de la ventaja de la pyme, que una mayor proximidad al mercado, una cultura de confianza, un compromiso, flexibilidad, un gran dinamismo, eso permite que estas pequeñas organizaciones puedan obtener ventajas competitivas sobre las grandes, ¿no? O sea, a su vez las pymes están menos expuestas que las empresas medianas y grandes, y por lo tanto están menos sujetas a esas presiones externas y al cumplimiento de reglamentaciones. Concretamente me estoy refiriendo a materia de sustentabilidad. Los dueños de una empresa pyme generalmente tienen mucha más independencia en la toma de decisiones. O sea, en un caso de que un dueño de una pyme sea más propenso al cuidado ambiental, dicho como uno de los aspectos de sustentabilidad, entonces van a trasladar esa política a la gestión diaria de la organización. Ese es un aspecto a favor, pero también en contra podemos decir que hay que reconocer que es más complejo para las pymes adoptar estas opciones estratégicas ambientales, porque hay generalmente una falta de conocimiento, hay una escasez de recursos humanos, recursos financieros, hay una dependencia, en la mayoría de los casos, de un número reducido de clientes. En fin, hay muchos aspectos que pueden resumirse, pero la verdad es que contemplando estos puntos se aprecia que el tamaño de la empresa tiene un rol que puede ser ambiguo o controversial respecto de cuestiones ambientales. O sea, no hay una conclusión que pueda aseverarse sobre la ventaja de una empresa chica o grande, ¿no? Digamos que hay un rol bivalente en este proceso de incorporación de factores ambientales en el modelo, tanto potenciándolo como poniéndole un freno, ¿no? Pero hay una realidad también, que es que más allá de mencioné a favor y en contra, pero la realidad es que es escasa las medidas implementadas actualmente en la mayoría de los sectores, ¿no? O sea, más son dificultades que las ventajas ocasionadas por el pequeño tamaño. Las pymes considero que necesitan ayuda del Estado si quiere que tengan un rol realmente en la transformación hacia una economía baja en carbono. Este tema del marco de apetito al riesgo lo puse como una placa ya previa a pasar a presentar el modelo que yo propongo. La idea es que la definición del marco de apetito al riesgo se vincula con la gestión integral del riesgo, y la idea central es la integración de los riesgos con la estrategia de la empresa. La idea de modo de no incorporar los riesgos de forma individual en el apetito al riesgo, sino relacionándolo con una visión estratégica de la organización. En este caso se propone que la definición del marco de apetito al riesgo añada valor y en función de eso se diseñen estrategias acorde a esta definición del riesgo. Y se definan también políticas de desarrollo, de crecimiento, bajo una estructura de riesgo-rendimiento. Concretamente los tres, digamos, ítems de la definición del marco de apetito al riesgo contempla. El primer ítem propiamente el apetito al riesgo, que se refiere al riesgo propio involucrado en la inversión, en que lógicamente la empresa asume un cierto nivel de riesgo. El segundo, que es la tolerancia, es la desviación respecto del apetito, y la capacidad se refiere al límite hasta el que puede soportar la empresa. Por supuesto, estos riesgos abarcan diferentes aspectos que, mencionemos algunos ya aplicados a términos de sustentabilidad. Por ejemplo, en medios y en mercado podemos mencionar un riesgo reputacional de la marca de la empresa, en clientes una pérdida de participación en el mercado, por la parte del gobierno en sanciones, multas, clausuras, cierres, en riesgo financiero un menor acceso al crédito, mayor costo de capital, en fin. Son riesgos que muchas veces las empresas omiten en sus análisis. Ese era
la conclusión que quería mencionar. Ahora sí pasamos a mencionar los 4 ítems que componen el modelo que propongo para incorporar estos factores. El primero, el plano, es un modelo de 4 planos. El primero, el plano de la información. La idea es que, si bien el criterio tradicional de medición de valor consiste en aplicar métodos basados en flujo de fondo, en este caso se contempla un enfoque de valor desde un punto de vista social, teniendo en cuenta que el valor agregado que se propone, obviamente trasciende el mero ámbito de la empresa y contempla beneficios para la sociedad en su conjunto. Esta disponibilidad de datos, que como dije se ha multiplicado exponencialmente en las últimas décadas, se enmarca en este contexto de Big Data, y es relevante mencionar que esta utilidad solo adquiere significancia una vez que los datos son procesados como parte de un modelo analítico y utilizado como un fundamento decisorio y aplicado a acciones concretas. Y a esto es lo que yo me refería con Smart Data, que es el término que también mencioné, ¿no? O sea, en consecuencia, es preciso desarrollar, digamos, habilidades técnicas para aprovechar el potencial, obtener un sentido, dar valor de los datos. ¿Cómo decir que hay una tendencia a mantener el status quo, ¿no? Es decir, la preferencia por mantener las cosas como están, y eso es una limitación a superar en el plano de información-decisión, ¿no? Porque eso implica, por supuesto, un esfuerzo por comprender estos nuevos paradigmas, pero puede que factores, digamos, que hay que tener en cuenta, hay factores que no sean vistos como cercanos a la empresa, entre los cuales la sustentabilidad es un claro ejemplo, pero que sean en realidad más válidos que una práctica que se venía manteniendo, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de dar a internalizar en la empresa. Y un similar recaudo habría que prestarse a la toma de decisiones basadas en respuestas que se aceptan sola por el hecho de haberse, digamos, conducido o tomado así en el pasado, ¿no? En lugar de hacerlo a partir de un análisis de la información, por eso lo menciono acá. En ciertas oportunidades hay razonamientos que pueden haber sido válidos en otro momento o contexto, pero que las condiciones cambian y la hacen inválida, o incluso pueden no haber sido correctas nunca también. En concreto, la aplicación al caso específico del sector de cada actividad y probablemente el análisis de práctica sustentable, esto es lo que va a conducir a integrar inteligencia de negocio con el propósito de cuestionar esta validez de las decisiones tomadas, digamos de algún modo por defecto, y determinar la pertinencia en este contexto de sustentabilidad. Este plano de diagnóstico, hemos hablado mucho de, y están mencionados, por eso acá lo digo, los stakeholders, que ejercen una presión sobre la empresa para una conducta sustentable. Por supuesto que esta presión se extiende más allá de las operaciones de la empresa individualmente, ¿no? Es decir, también incluye a los proveedores directos, indirectos, y motiva una conciencia a lo largo de toda la cadena productiva. Digamos, cuando las expectativas de las partes interesadas ya relacionadas con la sustentabilidad no se cumplen, hay un comportamiento irresponsable de un proveedor que a su vez puede proyectarse en las empresas compradoras, lo que genera una publicidad adversa, ¿no? O sea, una pérdida de reputación, obligaciones legales costosas. Lo que quiero transmitir con esto es que tiene que haber un comportamiento a lo largo de toda la cadena, ¿no? En las relaciones comerciales diarias hay una disponibilidad de información completa sobre el resto de la cadena, digamos, de difícil acceso, porque en algunos casos son las mismas organizaciones las que limitan esta información a fin de evitar estas medidas y recibir presiones, ¿no? O sea, eso es una dificultad para los ítems que mencioné, para llevar a cabo el ítem que mencioné recién, ¿no? Y por supuesto que la complejidad de la cadena productiva en ciertas industrias, y hay diferentes grupos de partes interesadas, requiere una priorización a su vez en el trabajo para limitar una complejidad excesiva. Esta visibilidad de la cadena productiva es lo que se conoce como trazabilidad y transparencia, ¿no? A lo que también hice referencia en la presentación. El tercer plano, en este caso lo simbolizo con el esquema conocido como el corbatino bow-tie. El propósito del modelo es difundir el criterio de gestión proactiva a lo largo de esta cadena productiva o de valor. Hay controles preventivos que corresponden a acciones proactivas y anticipan al evento, y los controles mitigantes corresponden a acciones reactivas de gestión de riesgo, ¿no? La gestión
Proactiva, digamos, sustentable, se define en este sentido como una implementación ya voluntaria de prácticas encaminada a mejorar el desempeño, siempre estamos hablando eco, socioambiental, y resaltar el hecho de ir más allá del cumplimiento obligatorio, sobre todo, ¿no? Si aplicamos este entorno al enfoque sustentable, por ejemplo, en la industria de indumentaria, se ilustra en el centro el peligro identificado y luego se extiende a cada lado por causa y consecuencia respectivamente, ¿no? En este caso el esquema identifica medidas preventivas que eliminan la causa y medidas de mitigación para aliviar las consecuencias, ¿no? Bien, el último de los planos previstos es la de maximización de valor como cuadro, en este caso de mando corporativo, que tendría que complementar, por supuesto, con una visión corporativa siempre acompañado de estrategia y táctica que se unan a las partes interesadas en esta lucha de la arena competitiva, ¿no? En este caso, la innovación verde, tener en cuenta que no se limita a productos, procesos, tecnologías, sino que también incluye innovación en temas de estructuras sociales e institucionales. Bien, me quedaría simplemente, en este caso, por mencionar beneficios tanto para las empresas como para la economía en su conjunto de incorporar este modelo de negocio sustentable. Para la empresa, ser considerado como una empresa socialmente responsable da, por supuesto, una buena imagen, una reputación a la organización, impulsa una atracción de nuevos clientes. A su vez, frente al incremento de la demanda de productos y servicios, siempre hablamos de productos ecoamigables, se abren puertas para que numerosos negocios puedan incursionar dentro de este modelo, y si no lo estaban. Puede haber una reducción de costos. ¿Por qué? Porque al ahorrar y optimizar los recursos que la empresa, por motivo de reciclaje, ahorro de luz, tinta, etc., o sea, minimizaríamos los gastos operativos. Consecuentemente, incremento de la utilidad de la empresa. Al reducir los costos y aumentar los ingresos que hemos mencionado, se da un incremento en la casa. Bien, pasemos a las conclusiones. Estamos acercándonos al horario. La realidad es que este trabajo con stakeholders se materializó, como dije, en el método SODA, al trabajar en pos de determinar cómo pueden los administradores gestionar las partes interesadas en forma efectiva hacia los objetivos estratégicos. Para lograrlo, digamos, lo que yo hice fue, la investigación la focalicé en una serie de temas derivados de la aplicación propia del método, es decir, primero, identificación de los stakeholders para cada situación específica, en lugar de recaer en una lista genérica, es decir, había que reconocer la unicidad de cada contexto organizacional, sus objetivos, y esto posibilita a los administradores identificar la significancia de cada uno para el futuro de la empresa. A su vez, explorar el impacto de esta dinámica entre ellos, y después definir cómo y cuándo resulta apropiado intervenir, ¿no? para alternar la significancia en estos diálogos. Y esto se hizo a través del análisis de interés y poder, o sea, cuánto podía influir. Se consideraba que cada uno de estos grupos, individuos o clústeres podían influir. Después, habiendo vinculado, ya en esta presentación, los conceptos de inteligencia de negocio y sustentabilidad, la integración de estos dos aspectos al fenómeno de resiliencia empresaria conduce a una importante conclusión en materia de continuidad de negocio, que es el propósito de manejo de información en un contexto de inteligencia de negocio. Consiste en diseñar mecanismos que conduzcan a una recomendación automática de acciones en un momento exacto, mediante la comparación con datos históricos, con los datos actuales, y aprender de dicha comparación para poder pronosticar eventos futuros. Por último, simplemente, y vinculando estas conclusiones, también describí los aspectos de políticas públicas en materia de fijación de precio de carbono, tendiendo a impulsar acciones climáticas, siempre orientadas a reforzar el apoyo de las partes interesadas, y analizar el impacto financiero mediante variantes para la implementación, y también relacionando el impacto de las regulaciones en materia de competitividad. Bueno, muchas gracias, y no sé si hay alguna consulta. Dejo de compartir.
Si alguien tiene alguna consulta, puede habilitar su micrófono, aprovechando que está el doctor. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes desde Viña del Mar, desde acá de Chile. Excelente tema y presentación. Tengo una consulta respecto, desde la mirada, desde el management. ¿Cómo podríamos nosotros abordar desde el management la sustentabilidad? Bueno, hay distintos enfoques que el management tiene. El mismo hecho que yo mencioné, que es el método SODA, se enmarca dentro de una de las áreas del management. Ese método viene del área de la investigación operativa soft, como le llaman. Por supuesto que esto hay que integrarlo con modelos de gestión que hay que aplicar. Por ejemplo, una metodología de Porter tendiente a maximización de valor, en el que se analicen las estrategias competitivas de cada empresa, aplicando la cruz con cada, de Porter me refiero, en cada uno de sus componentes, a el modelo de negocios que yo quiera, o el área en la que yo quiera aplicarlo, sería uno de los métodos. O sea, concretamente, elegir modelos del área de administración de negocios aplicado al área de sustentabilidad. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Un gusto. Gabriel, ahí en el chat ponen, ¿me podrían facilitar la dirección del doctor? Y si es posible acceder a la presentación. Si es que yo pongo la dirección, o sea, si es que pongo mi dirección de mail, ¿es la pregunta? Y seguramente sí. La dejo escrita en el chat, estaba en la Perfecto. última placa. Sí. Y pueden solicitarla por ese medio, por mail, ¿verdad? La presentación. Exactamente. Perfecto. Después, Doctor, buenas si tardes. me parece, comparto pantalla por un minuto para que quede puesta. Y de todo modo está puesta en el chat. Doctor, buenas tardes. En el entendido de que no hay preguntas, quería hacerle una segunda pregunta. Usted comienza su presentación con las placas disparadoras respecto al riesgo. Sí. ¿Existe alguna evolución del concepto de riesgo cuando nos acercamos a la sustentabilidad? Bueno, viste que siempre tratamos de lo que trabajamos en riesgo. Yo digo, actualmente el que trabaja en riesgo no se le va a terminar el trabajo nunca, porque justamente surgieron, o en análisis de riesgo surgen estos nuevos factores. Por ello yo mencioné de que los riesgos tradicionales, hay una relación, ¿no? Porque fíjate que yo mencioné en las placas, no es que yo mencioné, yo simplemente hago referencia a esta investigación que realiza el Foro Económico Mundial, en que riesgos tradicionales están ya ampliamente cubiertos por la doctrina, por la academia, y que hay que enfocarse en estos nuevos riesgos. Ahí decía que estos riesgos, quizá en los riesgos como siempre llamamos, de crédito, de liquidez, de solvencia, ya están muy estudiados y hay que ir a estos nuevos. Ahora, si tu pregunta, siempre decimos en finanzas en general, y está dicho en la presentación, los riesgos son oportunidades. Si en esto vuelvo a esa placa, quizá para que no, por si no se, la voy a compartir por un segundo más, porque quizá no hice referencia a un aspecto. Mira, dame un segundo nada más. Comparto mi pantalla para mostrarte un solo tema. Se está viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, correcto. Fíjate estos componentes: inteligencia artificial,
son las tres más grandes que tienen el celeste, ¿no? El Early Development, o sea que está poco desarrollado. Inteligencia artificial, biodiversidad y cambio climático. Es decir, ¿y cuánto ya está resuelto en forma efectiva? El 1% y el 2%. Es decir, el otro 98% y 99% son oportunidades. Eso es lo que te quiero decir. O sea, solo está resuelto un mínimo. Está establecido ese 9%, pero solo el 1% es efectivo, con lo cual lo que te quiero decir, todo el resto son oportunidades, por eso es que te respondo de esta manera. Hay todo por hacer. Correcto. Muy claro, doctor. Trato de ilustrarlo de ese modo, si vos me planteás de que cómo podemos sacar provecho de estos riesgos, queda claro que queda todo por hacer. Ese es la... Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Mi nombre es Erwin Gutiérrez, yo también soy de Chile. Yo estaba pensando que usted dijo algo interesante de la importancia de la información no financiera. Entonces yo me quedé pensando en si existe alguna forma en que algún evaluador que nos va a financiar cierto proyecto o algún crecimiento o alguna transformación de la empresa pueda valorar eso y cuantificarlo para ver si es factible o no, si la empresa es sujeto de crédito. ¿Entiende mi pregunta? ¿Me explico Sí, bien? sí, entiendo perfectamente. Mirá, en esta temática se hace mucho hincapié al análisis cualitativo versus el cuantitativo, algo mencioné en la presentación. ¿Por qué? Porque hay poco dato histórico para poder analizar riesgos desde el punto de vista cuantitativo, de modelarlo, por supuesto que también se lo modeliza, pero se aplica en esto mucho esa famosa expresión que se llama método Delphi, método de expertos, en lo cual vale mucho el juicio de valor y vale mucho la analítica, no la analítica de un punto de vista analítica de negocio, sino el análisis y el razonamiento en todo esto que estamos hablando. Es decir, los modelos cuantitativos son inminentes en esta temática y es por eso que traté de hacer hincapié en los modelos cualitativos, en los mapas de calor, en esos enfoques, como mencioné, el diagrama Bowtie, en el que mencionamos causas, consecuencias, acciones de mitigación, de prevención y de mitigación, diferente lo que le llamamos herramientas cualitativas. Hay que tratar de organizar, y para eso están los profesionales, estamos los profesionales en ciencias económicas. Y además, como dice, sí. Además, como dice usted, hay mucho todavía por avanzar en esto. Lo que pasa es que me quedo dando vuelta porque existe el marketing verde, que es un concepto muy parecido a un concepto del greenwashing. Es cuando las empresas, lo debe conocer usted, dicen que son ecosustentables, eco-friendly, y en la verdad no lo son. Entonces mi pregunta era, ¿cómo sopesar ese punto? Bien, simplemente, bueno, sobre ese ítem, a ver, relacionado a lo que yo hablé y mucho, es la transparencia. O sea, la transparencia y la trazabilidad de lo que yo mencioné en la placa, en la medida en que se implemente esa trazabilidad, sistemas de 5.0, no vas a poder hacer ningún greenwashing porque va a haber un seguimiento electrónico y automatizado. Claro. Todo se puede relacionar, por eso es que te digo, los conceptos están y hay que pensar cómo aplicarlos al entorno de cada uno. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Un gusto. Buenas tardes, doctor. Evelyn Villarroel, desde Chile también. Hola. Quería hacerle una consulta también respecto de la temática de riesgo, ¿ya? Considerando, ¿cierto?, este nuevo escenario ESG, los riesgos emergentes que surgen. Vi la diapositiva que presentó y habla de riesgos tecnológicos, ¿cierto?, cibernéticos, o sea, orientados a información, y en el aspecto social solamente menciona migración, que tiene por lo menos un porcentaje, ¿cierto?, de tratamiento para la mitigación por parte de las organizaciones. En el aspecto social,
¿qué otra tipología o tipos de riesgos podemos también, que sean riesgos emergentes, poder identificar? Bien. Sí, cuando hablamos de riesgos sociales nos referimos también en los tres campos económico, social y ambiental, nos referimos tanto de un punto de vista interno como externo. Hago referencia solo en lo social que vos me estás preguntando. En lo interno se refiere a la organización en sí, al cuidado de los trabajadores, al cuidado dentro de la organización. Y en lo social se refiere a que la empresa no produzca un daño sobre, por ejemplo, las propiedades vecinas, produzca una revalorización de la zona, no produzca contaminación que dañe a poblaciones vecinas, tenga en cuenta no incursionar en temas de trabajo infantil, no temas de discriminación. Es amplio. Todos estos temas forman sustentabilidad. Todo lo conforma. Es decir, si queremos que un producto sea sustentable y como tal lleve, ya entraríamos en temas de signaling, es decir, de cómo se va a señalizar, si va a ir con cómo demostrar la sustentabilidad. Todos estos temas cuentan. Es decir, para que un producto sea sustentable, tiene que, no solo yo como empresa, sino el resto de la cadena, cumplir estos ejemplos de pautas sociales que acabo de mencionar. Es complejo. Sí, sí, la verdad que sería, por ejemplo, interesante poder encontrar investigaciones actuales, estudios en los cuales ya se estén analizando, por ejemplo, estos nuevos riesgos emergentes, ¿no? Porque el gran desafío es ver cómo las organizaciones los van a incorporar en su sistema de gestión de riesgos para un adecuado tratamiento, que directamente, ¿cierto?, va a redituar o va a aportar en lo que es el concepto de sustentabilidad, ¿cierto? Entonces eso es lo que, porque hablo del apetito al riesgo, ¿cierto?, hablo de estos conceptos, pero quería, ¿cierto?, saber si usted también tiene algunos artículos o alguna bibliografía que nos pudiese recomendar justamente introduciendo un poco más esta temática en relación a estos nuevos riesgos emergentes. Sí, sí, hay mucho. Puedo después darles a los administradores, sugerirles bibliografía para que en todo caso cuando ustedes escriban, o me escriben por mail y les sugiero bibliografía también. Perfecto, yo le voy a mandar de todas maneras mi correo. Me parece muy una amable. buena idea. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches aquí en mi país. Hola, sí. Buenas noches, doctor. Yo soy de Buenos Aires. Adelante, ¿cómo Me estás? preguntas, ¿qué tal? Mi pregunta se vinculaba mucho a la última de la señora, porque si va a haber un desarrollo que se aísle de la subjetividad tanto del analista como del receptor de análisis, porque hay mucha subjetividad en la medición, de hecho hay un alto impacto en costos, por lo tanto merece un análisis de riesgo bastante fundamentado y analítico científicamente. La idea es, estamos cerca, es incipiente, yo no sabría en este momento cómo medirlo, por ejemplo. Hay un análisis matemático, por decirlo así, fehacientemente, que permita la medición del impacto, de los costos, del riesgo en la nueva empresa, por ejemplo, vinculado a algo económico más que social, ¿no? Porque de hecho el impacto en sustentabilidad es alto. No, sí te entiendo. De nuevo, generalmente se utilizan esquemas de lo que se llama semi-cuantitativo o cuali-cuantitativo. Por ejemplo, los mapas de calor son un paso en ese camino en el que se piensa en probabilidad e impacto. Cuando vos pensás en probabilidad e impacto y a partir de ahí se usa una escala, lo que normalmente conocemos como escalas de Likert, que vos podés poner de 1 a 5, tanto la probabilidad como el impacto, pero esas escalas dependen, por supuesto, del analista. Claro, yo lo escuché su respuesta. El problema es cómo tendemos a la probabilidad de la probabilidad. Sería. Ahora te voy a responder. Muchas veces se toma como pauta la siniestrabilidad ocurrida en el pasado. Es decir,
Y esto es lo que, no es que lo diga yo, esto lo marcan las normas ISO. Cuando vos tenés que calificar tu empresa para que te califiquen como haber cumplido las normas, uno de los ítems que tenés que ver es cuánto, por ejemplo, como la forma de medir esa probabilidad, es cuántas veces ocurrió ese siniestro en el último año. Si en el último año, a ver, por ejemplo, vos estás viendo que el corte de luz fuera un tema que deja a tu empresa en un riesgo grave porque no podés cobrar, etcétera, pero no se cortó la luz nunca en el último año, bueno, probabilidad de ocurrencia muy baja. Lo asignás en un punto, en zona verde, digamos así. Y así sucesivamente. Lo mismo, ese tipo de esquemas de semi-cuantitativo y a partir de ahí asignándole valores es lo que se hace. O sea, la forma de ver la probabilidad es la siniestralidad reciente. Ahora, perfecto, muchas gracias, muy amable. Perfecto. Bueno. Doctor Fernando Flores de Ecuador, buenas noches. Hola, Fernando. Bien, interesantísimo y le felicito por su intervención. Realmente la definición de los riesgos parte de lo que usted mismo mencionaba en lo que es el Big Data. El Big Data va a determinar una base de información sobre los clientes, sobre la comunidad, sobre los stakeholders, independientemente para poder determinar el riesgo. Yo diría que las herramientas o la metodología que debemos utilizar debe ir relacionada frente a los objetivos de desarrollo sostenible y los indicadores de cada uno de ellos. No sé si es que al interpolar el resultado de estos indicadores sobre la necesidad de cada empresa o cada entidad o cada comunidad con cada uno de los objetivos pueda alinearse de tal manera que tengamos una medición y entrarían todos los tres esquemas, es decir, lo social, lo ambiental y lo económico. Vinculando tu pregunta un poco con la temática, con la orientación que le hemos dado a esta presentación, es ver de qué modo la analítica de datos nos puede brindar cierta orientación para dar respuestas a estas preguntas, ¿no? Eso sería lo interesante, sobre todo un desafío para los que están en la analítica de datos y en las distintas facetas, tanto analítica de datos textuales como de datos, o que se llaman también, algunos llaman cualitativo, aunque cualitativo incluye no solo lo textual, sino también lo gráfico, imagen y video, como los datos cuantitativos. O sea, ¿en qué medida la analítica de negocios puede ayudar a cuantificar también los aspectos de sustentabilidad? Sin duda que es uno de los desafíos en los que sé que están insertos no solo los profesionales de la UBA en la que se enmarca esta charla, sino en general. Es uno de los temas que se ve, o uno de los principales temas, ¿no? Es decir, cómo se puede aprovechar la analítica para cuantificar la sustentabilidad. Buenas noches, profesor. Con respecto a esta este último ítem que usted acaba de decir, ¿podría mencionar alguno de los programas de analítica que tiene en mente? Sí. Gracias. Menciono cualquiera. Yo, por ejemplo, trabajé, y voy a hacer referencia a este mismo trabajo que acabo de exponer. He trabajado con software cuando hice la encuesta. Cuando yo hice la encuesta, trabajé, en mi caso, con software que se llama LesFink. Ese software me permitió a mí encuestar en forma remota, obviamente, primero porque yo estoy en Tucumán y se distribuyó la encuesta en todo el país y en el exterior, y a su vez esos datos entran directamente al sistema y tenían preguntas abiertas. Esas preguntas abiertas después se podían analizar con mecanismos de nube de palabras y ir haciendo lo que se llama análisis textual para ir analizando temas de lo que habla la gente y a partir de ahí tomar conclusiones de cuáles son los temas que eran más importantes para la mayoría de las personas y a partir de ahí ir orientando las respuestas. Fíjate vos cómo, y estoy mencionando dentro de la propia investigación. Muchas gracias. Sí, bárbaro. Perfecto, gracias.
Creo que en el chat hay algunas inquietudes, no sé si es que podríamos revisarlas. Ahí se las pasé, profesor. Veo una que dice, veo lo último que dice, qué relación ve usted entre el modelo y la banca ética. Sin duda, yo vengo del lado de la finanza, más allá de que este análisis es integral. Los bancos, como dije, tienen un rol prevalente en esta temática. Tengo conocimiento de que tanto el área de mercado de capitales, la Comisión Nacional de Valores, como desde el área bancaria, están preocupados por fomentar inversiones sustentables. La idea es, por un lado, facilitar el acceso, inclusive, y en dos aspectos. Por un lado, el financiamiento de pymes, que tradicionalmente no pueden acceder, o sea, porque en este sentido estoy refiriéndome como sustentabilidad no solo a aspectos ambientales, sino el solo hecho del acceso al mercado de capitales de empresas que no lo tenían hasta este momento. Hay una federalización en este aspecto, ¿no? Y por segunda medida, las inversiones en proyectos sustentables y financiamiento de proyectos sustentables. En este sentido es que ya sí hay, digamos, un contralor, por supuesto, sobre el destino posterior de los fondos, pero es incipiente. En este sentido sí es incipiente el desarrollo en el mercado argentino. Bueno, muchas gracias a todos por participar. No sé si hacen algún cierre la organizadora y si no ya damos por concluido. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Que tengan buenas noches.